El 4 de noviembre del 2022, en el marco de la Biblioteca del Congreso de la Nación, OSDEPIN, Obra Social de Empresarios Profesionales y Monotributistas, junto al Instituto de Investigación de Obras Sociales de OSDEPIN, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y la Superintendencia de Servicios de Salud, realizaron la primera jornada interdisciplinaria sobre la sustentabilidad de las obras sociales. Con una gran asistencia que superó ampliamente las 200 personas, luego de las acreditaciones y un breve coffee break, alrededor de las 10 de la mañana comenzó este importantísimo encuentro, que tuvo como eje central de debate los diferentes tópicos vinculados a los factores y circunstancias que inciden en la estabilidad económica de las obras sociales. El diputado nacional Carlos Selva fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes. Obviamente compartimos la preocupación de un sistema que tiene que entrar en un debate para encontrar soluciones, no para hacer diagnósticos solamente. Así que sinceramente agradezco que hayan elegido esta casa. Para nosotros es un honor poder llevar a colaborar con el desarrollo de la jornada y espero que justamente sea para todos ustedes fructífera. Así que bienvenidos a todos. Y el discurso de apertura estuvo a cargo del doctor Franco Caviglia, director ejecutivo del Instituto de Investigación de Obras Sociales de OSDEPIN. La noción de sistema con la cual nosotros habitualmente abordamos esta problemática como sistema de salud no es suficiente para abordar esta problemática, sino que requiere un abordaje más profundo y más amplio, donde se incorporen actores que no forman parte del sistema de salud, como es el caso del Poder Legislativo y el Poder Judicial, y sectores que están en el entorno del sistema, como el caso de los laboratorios, de las asociaciones de pacientes, de los prestadores y de las droguerías. Y del doctor Patricio Maraniello, juez federal de primera instancia en lo civil y comercial y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. La jornada se dividió en 3 mesas diferentes. En la mesa 2 se trató la judicialización del derecho a la salud. Sus integrantes, Gustavo Yankelevich, exgerente de estrategia de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gonzalo Auguste, juez civil y comercial federal, Oscar Kochlar, abogado, magíster universitario en Dirección y Gestión de Servicios de Salud, Eduardo Gotardi, juez de la Cámara Civil y Comercial Federal, Alejandro Nobili, juez civil y comercial federal, coordinador, Eduardo Lombardi. Luego de una muy interesante e intensa mañana de exposiciones, se dio lugar al lunch del mediodía, donde los participantes tuvieron la ocasión de almorzar y discutir acerca de todo lo expuesto por las 2 mesas. Soy Gustavo Yankelevich. Más que nada yo voy a darles el marco, voy a complementar un poco lo que se habló en la mesa anterior y lo que se va a hablar posteriormente. Y es un poco la reflexión de qué está pasando actualmente en materia de innovación, si se quiere, y tecnología, y qué va a pasar en los próximos 10 años. El mundo como nosotros lo conocimos, lamentablemente ya no existe, sí persisten valores que son fundamentales, pero nosotros estamos en un momento post-pandemia, donde no teníamos desde la gripe española de fin de Primera Guerra Mundial un castigo tal sobre todo el globo, a todos por igual, donde el país más grande del mundo está en guerra con el país más grande de Europa, con las repercusiones que tiene eso. Y dentro de eso nosotros tenemos que entender que desde fines del siglo pasado, muchos autores latinoamericanos, sobre todo autores del CONICET de Argentina, que es un orgullo, de Europa y en los Estados Unidos, hablaban de que el cambio tecnológico iba a liderar el siglo XXI. Uno de esos autores, que yo siempre cito, que se llama Larry Downes, hizo más que un bestseller, lo convirtió en el referente en tecnología del Congreso de Estados Unidos y del Poder Judicial en Estados Unidos, en donde él hablaba en 1999 que la tecnología se iba a llevar por delante el mundo de los negocios, el mundo económico y político, que en esa época era medio descabellado lo que estaba hablando,
Pero si uno tiene en las ordenadas el cambio y en la abscisa el tiempo, la tecnología prácticamente la velocidad es vertical y cada vez a mayor velocidad. Cuando hablo de tecnologías no es solamente medicamentos, como voy a decir, y eso se derrama sobre la sociedad, sobre la gente, que no hay que perder también el objetivo que nosotros estamos acá para mejorar la ayuda de todos los argentinos. Esa velocidad de los cambios en la gente es mucho más en paralelo al cambio tecnológico y lamentablemente los cambios económicos y los cambios políticos para regularlos, controlarlos, financiarlos, va a depender de cada país y cómo se adoptan los sistemas de control de eso, van muy lejos que esa verticalidad. De hecho, cómo han arreglado, digamos, o cómo lo piensan en otros lados, porque la idea mía no es tampoco decir que está todo mal, sino que hay soluciones, y muchas soluciones proceden de Argentina, pero una de las soluciones, la primera, que uno podría discutir después, es la colaboración público-privada. Por ejemplo, este es un iPhone modelo viejo, no es el iPhone 14, pero la pantalla multitáctil es de la Universidad de Delaware, con fondos públicos. El Internet fue creado por fondos públicos y las aplicaciones son también fondos públicos de 3 universidades, de Suiza y de Estados Unidos. Esos fondos públicos después fueron desarrollados y utilizados por las empresas privadas. Pero el iPhone, o el teléfono inteligente, o el celular, hoy es la herramienta que no solamente tienen todos nuestros hijos, nuestros nietos, sino también los refugiados que van de continente a continente y país. Tienen un paquete de cigarrillo y un teléfono celular. Entonces, el impacto del cambio es muy importante. El otro punto es que nosotros estamos en el mundo de los datos. Hay que hablar con datos y con estadística. Nosotros estamos en la 4ª revolución industrial. Nuestra 4ª revolución industrial es que ya no hay diferencia entre lo biológico, lo físico y lo virtual hoy en día. Si bien nosotros, los que tenemos más de 30 años, y veíamos el Mundial 78 en blanco y negro, hoy en día tenemos las criptomonedas, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el Internet de la cosa, el Bluetooth, tenemos el blockchain, un montón de vocabulario que han surgido en los últimos 10 años y que nos están impactando la economía hoy y la forma de vivir de hoy. De hecho, entre la primera y segunda revolución industrial pasaron 70, 80 años. Entonces, los cambios grandes se veían de abuelos a nietos. Hoy en día, los que tienen nietos o hijos, que tienen 4 o 5 años de diferencia, ya es un cambio hasta en el vocabulario o el uso que se le da. Y esto, obviamente, impactó también en la salud. En la salud hay un cambio, a partir también del nuevo siglo, de cómo son los tratamientos y cómo se piensa el tratamiento de las enfermedades. Ya no son a poblaciones, sino son a grupos específicos con tecnologías específicas. Hoy lo que es neurovascular, neurología, cardiovascular, lo que es diabetes, lo que es oncología, lo que es EPOC, son un montón de enfermedades raras y poco frecuentes, con medicación de alto costo, que principalmente van en 3 caminos. El primer camino es, tenemos tanto conocimiento de nuestro ADN, que es modificar el ADN, que es la terapia génica. O sea, si hay un gen que es defectuoso o que no anda bien, ok, le transferimos para que ande bien. Eso está buenísimo. Lástima que sale $2 millones, para empezar. Y hay en boga para hemofilia, fibrosis quística, que están en experimentación. La segunda tiene que ver con lo que es toda la medicina del rejuvenecimiento, y que nosotros en verdad vivamos 200, 300 años, que es modificar las propias células que tenemos en el cuerpo. Que esto cuando yo daba fisiología en la facultad era ciencia ficción. Bueno, hoy las terapias inmunológicas, que ustedes van a ver como inhibidores de checkpoint,
como son algunos medicamentos, que no quiero decir los títulos, porque no sé si lo puedo decir, las marcas registradas, lo que es la tecnología de CAR T-cell, lo que son linfocitos T, que son modificados, están curando el 25% de los cánceres. Los están curando. El CAR T-cell, por ejemplo, el mieloma múltiple, está curando el mieloma múltiple y ciertos tipos de linfoma, pero a unos precios que muy pocos países pueden pagar, inclusive en Europa e inclusive en algunos estados federales. La tercera vía es lo que se llama la medicina personalizada. La medicina personalizada es ver cómo y por qué te enfermas y yo te doy la pastillita o la medicación para eso donde vos te enfermas. Otra vez, el precio, la financiación de eso, que no me toca a mí, por suerte, es solamente el relator, es muy importante y sobre todo porque, a diferencia de las anteriores, no logran la curación. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que pensar para los que tienen la potestad de poder asignar recursos en sus lugares es a dónde van esos recursos. Si van a terapias curativas o no. Otro punto importante es que no todo es alto costo. Como yo escuché recién en la mesa anterior, y esto me toca, porque yo trabajo en un hospital público, además de tener actividad privada, cuando yo nací, el 10-15% de los bebés con leucemia y chiquitos con leucemia linfática aguda solamente sobrevivían y se curaban. Hoy en día se curan entre el 70 y el 90%. O sea que lo vemos hoy, con gente que nosotros podemos curarlo. Ahora, eso no significa que sea todo alto costo. Eso significa que el recurso de salud, que es muy importante, no puede ser lo que están ganando los médicos residentes, los concurrentes. Yo soy médico, no es que hablo de algo abstracto. Y también de hacer las cosas bien. Hay una palabrita que es importante, se llama calidad. Si yo tengo el remedio más caro, pero no lo administro bien, es un gasto basura para el sistema. Se pierde el sistema. Entonces tenemos que saber en qué se están utilizando también esos recursos. Esos grupos cooperativos pediátricos en todo el mundo, incluido la Argentina, han llevado casi la curación a este tipo de leucemia y nos están dando la vista hacia dónde vamos. Entonces, además de lo que van a hablar los señores jueces en cuanto a la judicialización de la salud, pensemos también en la calidad que nosotros ofrecemos. Un término importante es que son las políticas a corto, largo y mediano plazo que sirven. Y en la Argentina sirve lo que perdura en el tiempo. Por ejemplo, un consenso fue la encuesta nacional de factores de riesgo, que se instrumentó a partir del 2003, que la hace el INDEC con el Ministerio de Salud. Esa encuesta a nosotros nos dice qué población vamos a tener en 10 años o en 15 años. Para hacerla corta por razones de tiempo, se hacen 50.000 hogares en todo el país con diferencias socioeconómicas. Yo los invito a los que no lo conocen que lo vean. Y lo que tenemos es que tenemos 66% de obesidad, 22% de consumo de alcohol, muy importante. Las mujeres, sobre todo jóvenes, fuman mucho. Solamente el 30% de la población hace screening en cáncer de colon. Como dijo el doctor Goyán, más de la mitad de la población argentina tiene hipertensión arterial no tratada o tratada mal. No tenemos consumo de frutas y verduras, prácticamente. Con lo cual, nosotros en 10 años vamos a tener una población con EPOC, con diabetes, con cáncer, con problemas cardiovasculares y neurovasculares. Y eso es prevención, ¿eh? Eso es educación. La educación es la mejor medicina, eso no hay duda. Y a mediano o largo plazo baja los costos y mucho. La segunda es la prevención, también es la mejor medicina. En el año 2007, una ley consensuada por todos los partidos políticos, dictó la obligatoriedad de la pesquisa neonatal. Vos con un pinchacito que le haces al bebé podés determinar un montón de enfermedades raras y poco frecuentes o condiciones que, tomadas a tiempo, te impiden discapacidades muy importantes para la familia, para el nenito y ni te cuento para el sistema. La tercera, si se quiere de corto plazo, que también fue por consenso,
y donde la seguridad social fue uno de los que lideró, fue la compra centralizada para hemofilia. La compra centralizada de hemofilia, consensuada por todo el arco político y obras sociales, etcétera, etcétera, bajó los precios de adquisición del producto más que cuando se lanzó, 7, 8 años antes, con indicadores reales y con logísticas reales. Es la primera vez que nosotros teníamos a nivel nacional bien cómo iba la medicación y dónde. Este nuevo escenario presenta nuevos desafíos. Acá ustedes saben mucho más que yo. Uno es el aumento de gasto en salud. Otro es la dependencia tecnológica. Muchas de estas cosas no se hace en Argentina. Y muchos soportes de calidad a veces pueden llegar a ser hasta dudosos de la procedencia. Hay una fuerte inequidad en el acceso. Nosotros no podemos tener argentinos de primera, de segunda y de tercera. No puede ser que dentro de un mismo distrito, de una misma ciudad, y parafraseando a un sanitarista, el código postal dicte qué beneficio tenemos o no en nuestro sistema. Hay un impacto en el medio ambiente que no está medido, Y hay dos controversias que nos debemos nosotros, que para mí es verdaderamente un privilegio y un placer que los quiero escucharlos. Son las controversias bioéticas y las controversias jurídicas. Las controversias bioéticas, que para mí son las más fáciles, en el siglo pasado, con 2 guerras mundiales y más de 200 guerras con más de 20.000 muertos por cada guerra, se duplicó la expectativa de vida de la población mundial. Y eso con 3 hechos. El descubrimiento de la penicilina, que el amigo Fleming no lo patentó, porque iba a ser una barrera en el acceso. La segunda fue la vacuna de la poliomielitis, por Salk, que cuando le dijeron que la patente, él, en un programa de televisión en el Congreso de Estados Unidos, dijo que patentar la vacuna para la poliomielitis era tapar el sol con la mano. Es una frase muy famosa, pensemos qué pasó después, 50 años después. Y la tercera es el saneamiento del agua. Con esas 3 se duplicó la expectativa de vida. Ahora, la pregunta es, y es una pregunta que voy a dejar flotando porque no la vamos a resolver hoy, es si toda esta innovación es útil si no es un bien común. Si esta innovación en realidad no está haciendo un abismo entre los que pueden y los que no pueden. ¿Y dónde estamos fallando para poder implementarlo? No digo que nadie gane plata, no digo que nadie quiera salir en los diarios y ser famoso, pero me parece que algo estamos fallando para que algunos tengan más que otros. Muchas de estas nuevas tecnologías, por así llamarlas, y cuando digo tecnologías es también prótesis por 3D, son dispositivos de salud mental, son formas de comunicación en pacientes que tienen problemas neurodegenerativos, no están reguladas, no están legisladas y necesitamos la rectoría del ministerio. Necesitamos tener un marco en donde los señores jueces también puedan tener acceso a cómo fallar muchas de estas tecnologías. El otro tema es que tenemos dentro de la misma obra social un médico que opina una cosa y un médico que opina otra. Tenemos, por así llamarlo, actores del Estado en que el ANMAT te permite comercializarlo, pero el CONETEC te dice que no lo puedes incluir. Entonces depende de qué lado estás y qué lado no. Todas estas tensiones tienen que resolverlas ellos. Pero creo que en parte, y esta es una opinión personal, deberíamos resolverla los que estamos trabajando en salud. El doctor Schedlin y el doctor Goyan hablaron de sustentabilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo les voy a agregar que la primera ministra de Noruega, cuando en la ONU habló de sustentabilidad, también utilizó que los recursos que se utilicen en esta generación no comprometan a los recursos de las próximas generaciones. Eso también es sustentabilidad y tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo por la palabra que está atrás de no comprometer el futuro de los que nos van a proseguir. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero muchas gracias a los organizadores por la invitación. A mí me toca asumir un rol, digamos, o por lo menos eso creo yo, representativo de las instituciones de salud, o por lo menos de los abogados que litigamos en las instituciones de salud.
Y esto no es fácil frente a, no solo al auditorio, sino también frente a la justicia. Lo que yo quiero decir primero es que nosotros vivimos en una sociedad judicializada, ¿sí? No solo la salud está judicializada, nuestra sociedad está judicializada, y creo que desde el punto de vista social o cultural es una actitud bastante infantil creer que debemos recurrir a un tercero para que nos resuelva los conflictos sobre los que evitamos participar en la solución, ¿no? Pero yendo específicamente al tema salud, nosotros como abogados descubrimos el amparo judicial en la época del Corralito, ¿sí? En la época del Corralito había colas de abogados haciendo amparos para recuperar el dinero. Y ahí apareció esa herramienta jurídica que es el amparo, que hoy se ha visto o se ve proliferar en materia de salud. Nosotros en lo que tiene que ver con los reclamos específicos que se hacen en la justicia y en lo que tiene que ver, diría yo, tanto con la seguridad social como con la medicina privada, vemos que hay una cantidad muy importante de reclamos que, mirando los datos que hay hoy en la Superintendencia de Servicios de Salud, no parecieran ser, como lo marcamos en general, una industria del juicio. Digo esto porque la Superintendencia sacó una resolución en el año 2016 que creó un registro de juicios de amparo al que las obras sociales tienen la obligación de denunciar los reclamos que tienen en este sentido. Y hoy ese registro no llega a los 20.000 juicios, ¿sí? Puedo yo pensar que no todas lo denuncien lo correcto, pero para dar algunos datos del sistema, estamos hablando de más de 14 millones de beneficiarios, ¿sí? Si hablamos de 14 millones de beneficiarios y no llegan a 20.000 los juicios, no parece ser una industria del juicio. Lo que sí debemos analizar entonces es cuál es la entidad desde el punto de vista no solo económico, sino también de cuáles son los reclamos que se llevan a la justicia. Y uno de los puntos que a mí por lo menos más me llama la atención es que en los casos de los juicios que ese registro llama de motivos generales, para separarlos de discapacidad, en estos motivos generales el principal porcentaje se lo lleva cuestiones de afiliación, ¿sí? Entonces, yo diría, una primera cuestión que debiéramos señalarnos como sistema es qué es lo que estamos llevando a la justicia. Entonces, separo tres cuestiones. Primero, todas estas que me parece que estamos distrayendo la atención de los jueces con cuestiones que se pueden resolver dentro de las instituciones o que las propias instituciones niegan sin corresponder. Este es un aspecto. El segundo aspecto es aquello que me parece que no corresponde la solución al Poder Judicial y hoy la está brindando por defecto de el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los jubilados, ¿sí? Los tribunales están inundados de reclamos de jubilados que me parece que la justicia está brindando una solución que no le corresponde, sencillamente, que debiera ser alguno de estos dos poderes reglamentando, si ustedes quieren, desde el Poder Ejecutivo la Ley 19.032, que es la ley de creación del PAMI, o modificándola si fuera, o modificándola al Poder Legislativo. Acabo de escuchar una definición de una legisladora que les diría que es hasta ahora lo que más me llevo en el corazón, que es decir que no se puede sacar más leyes de PMO sin financiamiento, ¿no? La verdad que eso tendría que ser el título de esta jornada más allá de la judicialización. Dividiendo esos tres tipos de reclamos, digo, por lo menos en mi caso, me voy a referir específicamente a estos últimos porque creo que estamos en una situación límite del sistema de financiamiento. Cuando digo límite, hoy pasamos de tener más de 7 millones de titulares, saben ustedes que los titulares son aquellos que aportan al sistema. Nosotros vivimos en sistemas que tienen dos características básicas, la pertenencia y el financiamiento. Nosotros siempre hablamos de 7 millones de titulares o más de 7 millones de titulares, hoy nos llegan a ser 5.800.000 esos titulares, ¿sí? Y además con mucho componente de monotributo. No solo bajó
la cantidad de personas en relación de dependencia en el sistema, sino que se mantiene relativamente estable de esos 7 a 5.800.000 porque muchos pasaron de ser trabajadores en relación de dependencia a monotributistas, ¿sí? Con lo que eso implica desde el punto de vista del desfinanciamiento del sistema. Ustedes saben que un monotributista aporta a la obra social 1.741 pesos, no importa cuál sea su categoría. Es cierto que a partir del 2023, si sale aprobado el presupuesto, algunas categorías, a partir de la D, van a aportar en proporción al ingreso, pero esto, en mi opinión, no va a impactar sobre el sistema, básicamente porque el 70% de los monotributistas están en las 3 primeras categorías. Entonces, esto que puede sonar como una crítica hacia el Congreso, en realidad no va a tener ningún efecto práctico sobre la sociedad. Pero bueno, recién Gustavo hablaba del avance de la medicina y yo diría, lo pondría en un ejemplo, me parece que la medicina avanza en un ascensor, los costos de esa medicina avanzan en otro ascensor pero privado, que nos lleva al último piso directo, y los recursos avanzan por la escalera de servicio, ¿sí? Nosotros estamos viviendo hoy una realidad económica que la verdad que yo siempre pensé que no íbamos a llegar a esta situación. Cuando digo no íbamos a llegar a esta situación, yo hablé del corralito antes, hablé de los más de 20 años que llevamos de judicialización del sistema y acá estamos todos. Quiero decir, yo no he visto quebrar ninguna entidad de salud, ninguna obra social, ni ningún prepago por un amparo judicial. Pero creo que ahora estamos cerca, ¿sí? Estamos cerca básicamente por esto que decía de cómo funciona hoy la investigación y el costo de la investigación médica. Y entonces me planteo una pregunta que también se la traslado a los magistrados, pero a todos. ¿Puede la salud tener límite económico? ¿Podemos decir que hay algo que no se cubre porque es muy caro? ¿Sí? ¿Podemos pensar de ese modo? Ojo, en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Nosotros somos latinos. En Inglaterra, hace poco, un chiquito de 12 años quedó hecho una plantita por un juego viral y el sistema de salud británico, el NHS, ordenó desconectarlo. Los padres plantearon un amparo a la justicia para que pudiera seguir conectado y vivo y la justicia le dijo que no. La justicia le dijo hay que respetar la decisión de las instituciones médicas, pero, repito, son sajones. Nosotros somos latinos. Imagínense esa misma noticia en la Argentina hubiera sido exactamente lo contrario, hubieran dicho qué barbaridad estos médicos que lo quieren desconectar. La defensa de los intereses de las instituciones debe basarse en el principio básico por el que existe este sistema, que es brindar salud. Nosotros tenemos por principio y por misión y por función brindar salud. Lo que no podemos hacer, y hoy es lo que está pasando, es que eso se transforme en una merma en la distribución de los recursos respecto de otros afiliados, que si yo destino el 100% de los recursos de una entidad para atender una prestación, básicamente voy a dejar sin salud a el resto de los afiliados. Algo que también me parece que merece una discusión, y también con los magistrados, que tiene que ver con la interpretación del artículo 14 del Código Civil, cuando habla de los derechos de incidencia colectiva. Necesitamos también que los abogados que nos dedicamos a esto generemos algún espacio de discusión de dos actores que hoy no son de reparto, pero que no participan en estos pleitos, que son los médicos prescriptores y los laboratorios. Los médicos prescriptores, algunos de los cuales se autoperciben especialistas en muchas cosas, y que hoy no forman parte de la discusión, y ahí yo creo que también los magistrados nos pueden ayudar. Yo al principio dije que mi función hoy es trabajar como representante legal de muchas instituciones, con lo cual lo que hice indirectamente es mi declaración de intereses, ¿sí? Yo tengo un interés en esto. ¿Alguien le preguntó al médico cuál es su interés? Los laboratorios, que son los generadores de esas
drogas o que tienen las patentes, ¿alguna vez los trajeron a juicio y le preguntaron? No estoy hablando ni siquiera de los costos, si no puede existir una participación de ellos en algo que los que trabajamos en el sector salud conocemos una de las tantas como riesgos compartidos. Es decir, o se utiliza la justicia para financiar los años y años de investigación que se requieren. Hay medicamentos, no demos nombres, que se presentan hacia la sociedad como curativos. Yo les diría que esperemos 10 años, como mínimo, a ver si eso ocurre. A nosotros nos ha tocado profesionalmente un caso de un medicamento, un paciente que reclamaba, afiliado a una obra social, que reclamaba un medicamento. El juez tuvo el tino y la buena voluntad hasta respecto del propio afiliado, porque acá lo que estamos, insisto, tratando de proteger es al afiliado, de preguntarle al médico, lo citó al médico prescriptor y dijo, ¿este es el único tratamiento? Y el médico dijo, no, este es el que me pidió la familia. Entonces terminó dándole otro por cautelar, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó esa historia de ese juicio? Bueno, salimos de la justicia porque la familia, junto con el laboratorio y la institución, lo incluyeron en un protocolo. Lo de la agencia me parece que ha generado una expectativa en la sociedad que, en mi opinión, si saliera la ley no se va a cumplir. Se necesitan demasiados años de funcionamiento de un organismo de este tipo para generar el respeto y la conciencia y la doctrina sobre la sociedad como para que pueda ser escuchada su opinión. Creo que hoy la CONETEC está cumpliendo con creces y muy bien esa función, Y después lo que señalaron los legisladores antes, lo de la creación o la inclusión en el presupuesto de este fondo de muy alto costo, de muy alto precio. Creo que ahí también hay una herramienta que, así como dije antes, preguntémonos si la salud puede tener un límite económico, yo me preguntaría también y le preguntaría a los magistrados si la garantía constitucional del derecho a la salud que el Estado delegó en instituciones como son las obras sociales y las empresas de medicina prepaga puede tener un límite desde el punto de vista económico, ¿sí? Ustedes vieron que en la mayoría de los amparos sale la medida cautelar y nosotros apelamos esa cautelar, las cámaras confirman y ahí terminó la cuestión. Y casi les diría que ahí se terminó el juicio, ¿sí? Bueno, nosotros somos responsables de eso. ¿En qué sentido? Bueno, la cautelar, como su nombre lo indica, nos causa estado. Y entonces nosotros debiéramos hablar con los médicos de las instituciones, saber cuáles son aquellas medidas que podemos, con elementos médicos, con otros elementos de prueba, llevarle al juez para poder modificarlas, ¿sí? Pero nos hemos acostumbrado a que la cautelar sea una especie de sentencia sin sentencia. Hay provincias en donde las cautelares tienen plazos, ¿sí? Que es una herramienta que sirve para volver a discutir. Cuando digo tienen plazos son 6 meses y siempre estamos hablando de prácticas de tracto sucesivo, ¿no? Las que se agotan en un acto no tiene relevancia lo que estoy diciendo, digamos, porque se agota con la cautelar. Pero también quizá es tiempo, en función de los más de 20 años que venimos pasando y padeciendo la judicialización, quizá de pensar también si no es hoy ya otro tipo de proceso el que debe regir en materia de salud y no el amparo. No conozco las estadísticas del Fuero Civil y Comercial Federal, que es donde litigamos, pero creo que con los números que por lo menos yo estoy viendo, vamos a terminar, si no, con la creación de un fuero para salud, lo cual ya sería un absurdo total, porque esto significaría pretender que la justicia resuelva no eso, sino todos los problemas que estamos viviendo. Así que nada más, muchas gracias. Me toca ser el primero de este mini panel de jueces. No voy a hacer una defensa, obviamente, corporativa de las cosas que ya se han ido hablando. La idea es construir. Celebro, obviamente, estos espacios de diálogo multisectorial, multidisciplinario. Desde el año pasado, como bien señaló Patricio, nos venimos juntando con
gente de OSDEPIN y de otras obras sociales sindicales en espacios de diálogo y conversatorios, podríamos decir, donde se plantean todos estos temas. Obviamente la sustentabilidad de las obras sociales y la sustentabilidad del sistema de salud es importante para todos. Claramente nosotros estamos en una posición más antipática para el resto de los actores, pero bueno, somos parte también de esta construcción que necesitamos como para evitar llegar a un colapso en el cual ya no haya vuelta atrás. Respecto de lo que es la judicialización de la salud o la cantidad de amparos de salud que tenemos, el número que daba el doctor que estaba registrado en la superintendencia, realmente me parece que es muy bajo, muy exiguo para el día a día que nosotros tenemos. Después el doctor Gotardi no quiero dar estadísticas yo, que él tiene las estadísticas de la Cámara respecto de la judicialización. Yo trabajé 29 años en el Fuero Federal de San Martín también, que viven los fueros federales del interior, viven la misma situación que se vive acá. Pasa en la Cámara Federal de La Plata, pasa en la Cámara Federal de San Martín y en todas las cámaras federales del interior. Todo lo que sea materia no penal, la litigiosidad en materia de salud, estamos en el 60-70% del trabajo diario. La justicia realmente está colapsada. Estamos colapsados en esta materia y sobre todo estamos colapsados por la urgencia que tienen estos casos. Porque no se olviden que cuando ya llegan a la justicia, ya transitaron todos los caminos anteriores ante las obras sociales o empresas de medicina prepaga, donde se les rechazaron las prestaciones que sus propios médicos les están prescribiendo. Entonces es una situación en la cual a nosotros nos toca la parte más difícil, obviamente, que es analizar el pedido de una medida cautelar urgente que muchas veces se tiene que resolver en horas. Hay veces que hemos tenido que habilitar días y horas porque hay una fecha de una operación, de una cirugía, que el médico dice que es de vida o muerte, que se tiene que llevar adelante. Entonces, bueno, trabajamos, créanlo, hacemos lo humanamente posible y muchas veces nos sentimos que estamos solos en esta lucha diaria que tenemos, más que nada porque no tenemos herramientas ni humanas ni tecnológicas que nos alcancen para poder encarar toda esta judicialización que hay en todos los casos que nosotros tenemos, pero sobre todo en estos que son urgentes. ¿Qué pasaba antes? Un médico prescribía una prótesis, iban a PAM, iban a la obra social decía, no, yo cubro esta, bueno, ¿qué diferencia hay entre una prótesis y la otra? 10.000, 15.000 pesos. Juntaban plata entre la familia y la prótesis la compraban. Hoy la crisis económica, la situación económica del país, no hoy, de estos últimos 15 años, lleva a que ni siquiera las familias puedan afrontar esa diferencia. Entonces la cuestión se termina judicializando. No es que sea una queja permanente la nuestra respecto a la falta de recursos, pero existen. Y una de las cuestiones principales a las que nos enfrentamos, como bien dijo Patricia hace un ratito, es el gran problema que tenemos, que no tenemos organismos técnicos que nos asesoren como realmente necesitamos. Somos abogados, no conocemos si la prescripción está bien o mal. Viene un médico, que es el médico que nos acompaña en historia clínica, que hace 10, 15 años atiende al paciente y dice, probamos todas las alternativas, este es el único medicamento, o esta es el único tratamiento, o esta cirugía es la indicada para este paciente. Bueno, no podemos recurrir al cuerpo médico forense. ¿Por qué? Porque existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el cuerpo médico forense actúa solamente en causas penales y por excepción solamente nosotros podemos recurrir. Para eso, en aquellos casos en los cuales nosotros necesitamos urgente asesoramiento del cuerpo médico, tenemos que ordenarlo, va a la Secretaría General de la Cámara nos autoriza la remisión y el cuerpo médico se expide. ¿Qué nos dice el cuerpo médico forense cuando nosotros mandamos? El cuerpo médico forense nos abra por ahí en términos potenciales diciendo sería el tratamiento indicado para
esta patología o para este caso en particular, el médico prescriptor es el que está en mejores condiciones de decir si es correcto o no la medicación y termina diciéndonos: nosotros no somos un cuerpo pericial, sino meramente consultivo. Así estamos los jueces al momento de resolver. La Cámara Nacional Civil logró que hace poco, tanto el Consejo de la Magistratura como la Corte Suprema, le creen un cuerpo interdisciplinario propio para la Cámara, en el cual se llamó a concurso, y obviamente ellos tienen muchas cuestiones de familia o cuestiones que hacen a la salud mental, que necesitan de un cuerpo interdisciplinario propio, bien profesionalizado y que dictamine, que no sea solamente consultivo. Bueno, todos los que nos dedicamos a los amparos de salud, que como bien dice se va a terminar convirtiendo en un fuero de salud, hoy nuestro fuero, digamos, es casi un fuero de salud. Una propuesta interesante sería que desde el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema creen estos cuerpos interdisciplinarios también en el ámbito de todas las cámaras federales que tenemos que enfrentar estos casos. Una de las cuestiones que se plantea acá que claramente es, sí, las decisiones de los jueces pueden impactar en el financiamiento de las obras sociales, pero como bien dijo el doctor Maraniello, nosotros no nos lo plantean en todos los casos. Sí nos plantean, aparece un caso con Spinraza, con Zolgensma, ahí sí nos plantean, no podemos afrontar el pago de esta medicación, la cobertura de esta medicación, porque si no, la obra social va a la quiebra. Y nosotros realmente utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Para cerrar, me gustaría comentar un caso puntual que me ha tocado a mí, que era justamente un caso en el cual una médica de un hospital público prescribía Zolgensma para una nenita que el 15 de octubre cumplía 2 años de edad y decía que la medicación se la tenían que administrar antes de que cumpla los 2 años. Estaba dentro del programa de la CONAME, aprobado con Spinraza, y le estaban dando las aplicaciones de Spinraza, iba por la 3ª o 4ª aplicación. Entonces nosotros en el juzgado nos encontramos con una prescripción de una médica que no decía que el tratamiento con Spinraza no surtía efecto. Entonces buscamos herramientas, lo trabajamos con los secretarios y dijimos, bueno, vamos a buscar herramientas. No era contra una obra social, sino era contra el Estado Nacional. Nuevamente a la médica le solicitamos que nos diga realmente si no había dado resultado Spinraza y por qué prescribía Zolgensma ahora. Y la realidad es que, bueno, con todo lo que reunimos no teníamos todo el derecho como para otorgar la medida cautelar, pero imagínense que a nosotros el expediente nos llegó, yo tenía las fechas, nos llegó el 1 de septiembre y el 15 de octubre la nena cumplía 2 años. O sea que nosotros habilitamos fines de semana para que corran plazos para los traslados y todo. Rechazamos la medida cautelar porque no se dan los elementos y bueno, la sala 3 de la Cámara confirmó el rechazo de la medida cautelar. Obviamente ahora estamos en una etapa de apertura a prueba, donde vamos a hacer muchos más informes, pero no tenemos, el cuerpo médico forense en ese caso dijo, podría beneficiar a la menor. La judicialización es el problema de financiamiento o, como bien dicen todos, acá hay un problema estructural, un problema mayor en el cual hay que encararlo, sobre todo con el tema de los costos de las tecnologías y de la medicación que no depende de nosotros. Muchas gracias. Yo voy a hacer un poquito hincapié en todas las cosas que nosotros estamos haciendo, que no estamos haciendo y deberíamos hacer desde lo micro, y también un poquito en los otros poderes, qué cosas pasan, porque cuando uno habla de medicina cara, medicina presupuesto en medicina y demás, hay un montón de factores que no son solo exclusivamente el valor de un medicamento, de una atención, una prescripción. Los recursos naturales, humanos, el trabajo que tienen los abogados a veces no tienen tiempo como para seguir una cautelar, o porque sus clientes ya se murieron, no se comunicaron por causas naturales o por causa de del no cumplimiento de la medida cautelar o del cumplimiento de la medida cautelar. La cuestión es que hay un montón de cuestiones micros que hoy ya podemos hacer
Y eso sí nos dan unas esperanzas, al margen de todas las reformas legislativas que lógicamente también habría que hacer. No solamente sin dinero no hay posibilidades de poder garantizar el ejercicio de derechos cuando está en juego la parte dineraria. Pero a veces se escapa también de la ley de presupuesto. Muchas veces nosotros tenemos que valorizar o interpretar. Cuando la ley es clara hay que aplicarla. Y eso lo dijo la Corte cuando le dio la facultad a las obras sociales, después de 7 años de tramitar el proceso, le dijo, sí, ustedes tienen la facultad de rescindir el contrato por falsedad de la declaración jurada. Y la persona le había declarado la falsedad porque si no nadie lo quería tratar ni recibir porque tenía cáncer avanzado. Pero la Corte dijo, tiene la facultad porque esa es la voluntad del legislador y el juez no se puede apartar. ¿Qué había hecho la Cámara de Mar del Plata? Había dicho, sí, tiene la facultad, pero podría haber ejercido la otra facultad que era readecuar la cuota de afiliación. Y la Corte que le dijo, señor juez, usted no puede legislar, sobre todo cuando no estuvo en cuenta la constitucionalidad, porque si hubiera estado planteada la inconstitucionalidad o hubiera sido de oficio, ahí sí se puede revisar el procedimiento, pero no se había revisado. Hay un montón de fallos donde la Corte, las cámaras y los jueces de primera instancia dicen, hasta acá llegamos. También la Corte ha resuelto que no es atribución de los jueces poner un medicamento en el mercado. Eso no significa obligarlo al Estado a que lo importe porque no lo importó y sí está aprobado. O no está aprobado porque no hubo la actuación diligente administrativa cuando en la FED, en la Comunidad Europea, están aprobados hace 15 años. Eso es otro tema. Pero sí poner dentro del PMO o dentro de las valoraciones científicas un medicamento en el mercado. Hay un montón de limitaciones entre estos juegos de poderes y de consecuencias y de valoraciones que se hacen, y hay muchos que tenía pensado algunos hacer mención, pero es basta la jurisprudencia de la Corte cuando dice, bueno, dicten el fallo de acuerdo a estas limitaciones que le ponemos porque hasta aquí llega este equilibrio y esta división de poderes. Y esto no es una excusa. Esto no es nosotros no podemos. Sí, podemos hacer un montón de otras cosas que tampoco hacemos. Y en eso quería entrar. Por ejemplo, hay un orden normativo, ¿no? Bueno, hay una agencia de evaluación y demás. ¿No sería útil? Y claro, sí, claro que no sería útil. Ahora, si uno se pone a pensar en cuánto tardan estas cosas, que creo que lo dijo el doctor Cochala, bueno, se empieza, será trabajo de 10 años, será un poco ese trabajo que requieren las nuevas generaciones, no solamente de no gastar, sino de gastar e invertir, podría ser, así que sería bueno, pero después hay que implementarlas. Como también decía el Quijote, no guardes esas leches Sancho, no las guardes, sacalas. Es posible y sería muy bueno, sobre todo en el tema de la recopilación de datos, que es otro tema que se venís tratando de hace mucho tiempo y que sería muy útil para todos y para todo el sistema, no solamente el derecho a la identidad, ayer vi tu conferencia del 2018, sino el de la intimidad de las personas. Y por ejemplo, hay legislación, en este momento hay 2 proyectos en este Congreso sobre un tema que es que se está diciendo que el certificado único de discapacidad a veces puede ser perpetuo. ¿Necesitamos una ley que lo diga? Que a veces en determinadas condiciones y sin ser médicos, un certificado único de discapacidad puede ser vitalicio y acompañar a esa persona con esa garantía que da certificado de por vida, porque se supone que esa cualidad la va a tener de por vida y esa capacidad diferente. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? A ver, el doctor Cochelar decía, necesitamos un procedimiento. Es cierto, el amparo ya no sirve, pero no por la medida cautelar, porque la medida cautelar con razón de urgencia se puede otorgar en un sumarísimo, en un ordinario, o en cualquier juicio. El amparo no cierra por un montón de cosas, porque el amparo está previsto para cuando es todo muy rápido. El efecto del amparo, y esto para los que no son abogados, es el juez dicta una sentencia, no se cumple hasta que la Cámara no lo revisa. Pero la Cámara no lo puede revisar en 48 horas, y la ley de amparo dice que lo tiene que llevar yo en 48 horas y la Cámara tener 72 horas. Es imposible por la cantidad y porque ese juicio ya tuvo
10 años. Y además quizás es abstracto. Entonces necesitamos un procedimiento, y quizás lo tenemos a la orden del día porque nosotros tenemos las facultades como directores del proceso de recurrir a cada uno de las normas que mejor estén adecuadas sin que altere el procedimiento prefijado, que no es en el caso del amparo cuando aplicamos sumarísimo o incluso el ordinario. Pero ¿qué es lo que hacemos? También aplicamos reglas propias y sacamos reglas propias. Un abogado puede seguir la causa, o un ente administrativo, no un ente administrativo que apoya a la personería jurídica de aquel órgano que compone. El Estado Nacional, la Superintendencia, el Estado Nacional, el abogado, con todos los casos de salud que hay, y yo me anticipo a decir que hoy tenemos 18.000 de este año, así que ya, está bien, no todas son de salud, pero el 90% son de salud, así que si sacamos las cuentas son casi 15.000. En estos casos, cuando se acusa una caducidad de instancia, sea quien fuera, y hay una medida cautelar de prestaciones sucesivas y continuadas que se están cumpliendo, y la obra social dice, mire, quiero la caducidad de instancia. Y nosotros decimos, si caducamos la instancia, que es cuando en determinado plazo, 3 meses, no se insta la instancia, se termina el juicio, la persona se queda sin prestación. Bueno, es la responsabilidad de los actos propios. Pero si inicia un juicio mañana, la vuelve a obtener. Carga con las costas y la obra social, en este caso pongo un ejemplo, que también estaría en intereses de la obra social, va a recibir otro juicio, va a tener otro juicio y hay otra litigiosidad. Y además, el deber del médico no se agota cuando la persona sale del ente sanatorial, ya sea de la obra social o del prestador efectivo. No es también una obligación por aquel carácter social que tienen de buscar la verdad en los juicios de ese tratamiento que estuvo discutido y sus mismos médicos no se pusieron de acuerdo. No solamente se agota cuando se va el paciente, sino también esa obligación continúa. Esa fue la interpretación por la cual no se hicieron lugar a la caducidad de instancia en defensa de los intereses y de los tiempos de los abogados, de la justicia e inclusive en el demandado para no tener de nuevo otro juicio, porque al otro día podía continuar con otro juicio. La homologación del convenio, nos piden la homologación del convenio de un convenio que existe un acuerdo. ¿Y para qué se quiere la homologación? Cuando pedimos y le decimos al ANSES, díganos para qué quieren la homologación, y si usted se opone al acuerdo que usted mismo está participando, nos dicen, no, lo que pasa es que tenemos que crear un código de descuento para la obra social. Entonces es un problema administrativo, no es un problema judicial. Entonces nosotros decimos, bueno, justifique que sea yo, sin conflicto, que le homologue un convenio del cual están de acuerdo. Y que además el Código Civil y Comercial Federal dijo, no hace falta que para tener eficacia esté homologado judicialmente, que se necesite un juicio. Esos casos fueron 13, 15, 76 y 237 del 18 al 21. O sea, más o menos unos 300 y pico. Y este año 461. Son 774 casos donde inclusive nosotros los hemos aceptado, algunos. Donde se puede decir directamente no. Donde ahora hay que regular honorarios y a veces estamos en disquisición si le vamos a regular o no de algo que está encausado y que no hubiera sido necesario. Creo que hay mucho de nuestro lado, del lado de los entes administrativos, del lado de los legisladores para legislar, a veces diciéndole al Poder Ejecutivo no hace falta esto, porque es necesario, porque eso es parte de la evolución. Bueno, muchas gracias y disculpen por el tiempo. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es un placer poder estar acá con ustedes. La idea que empezó hace más de un año, muy chiquitita, con poca gente, se está ampliando, pero lo que sí les aclaro que necesitamos es, como decíamos hace un rato, a los médicos que prescriben, a los laboratorios, a los efectores, necesitamos a toda la gente. En algún momento vamos a tener que juntarnos todos, porque
La ventaja de ser el último que habla es que ya la mayoría de lo que tenían que decir lo dijeron todos. Yo lo que voy a hacer, como hago en cámara, es cerrar un poco el proceso, ser la segunda instancia que define, porque muy pocas cosas llegan a la Corte, y de las que llegan a la Corte a veces mejor no queremos hablar, pero no importa, esa es otra historia. Lo importante de todo esto es que nos vayamos con una idea, que podamos empezar a trabajar todos juntos para tratar de lograr un sistema de salud que sea más autónomo de lo que es ahora, pero autónomo en el verdadero sentido de la palabra, que la gente no necesite de la petición constante y de llegar al amparo de salud, que es el último escalón o la terraza del sistema. Y ahí es donde aparecemos nosotros, que somos los malos, porque le decimos a todo el mundo que sí, cuando no es cierto. Yo ahora les voy a dar las estadísticas, pero de estas estadísticas que yo les traigo, casi el 30% se rechaza. No es que todo se admite y que se admite sin más y sin absolutamente ninguna prueba, no, todo lo contrario. Para llegar a una sentencia justa, nosotros tenemos que valorar muchas cosas, sin ninguna duda, que como decía un colega mío en una de las primeras reuniones que tuvimos, un colega de San Martín, decía, yo, entre la vida y la obra social, opto por la vida, sin ninguna duda que vamos a optar por la vida. Pero tenemos que ver en qué términos optamos por la vida, porque a veces optar, para no hacerlo tan extremo, por la vida de uno, estamos desfinanciando un sistema, como ya nos pasó a nosotros. Nosotros empezamos a analizar este tema ya por agosto, septiembre del 2017, cuando teníamos una sentencia que otorgaba un medicamento de casi 2 millones de dólares, que no me acuerdo ahora cuál era, de una obra social de Jujuy que tenía 183 afiliados. Pero yo lo que quiero que les quede claro hoy es que es cierto que a partir de lo que pasó en el 2001 y todo el tema del corralito, el corralón, lo que vino después, empezó toda una maquinaria de amparos a ponerse en movimiento. Para que ustedes se den una idea de qué estamos hablando hoy en números, se han iniciado en todo el año, son 17.861 expedientes, de los cuales, para que ustedes se den una idea, los amparos de salud representan algo así como, para ser exactos si ustedes quieren, hasta fin de noviembre, de octubre, 4.923 de los 17.000. ¿Por qué? Es cierto que la gran mayoría de los expedientes que tramitan en nuestro fuero hoy son temas de ciudadanía. Son cartas de ciudadanía. Nosotros tenemos 9.000 cartas de ciudadanía, 9.169 iniciadas de los 17.000. Pero la carta de ciudadanía es un trámite personal. Viene el extranjero que pretende ser ciudadano, cumple los requisitos prácticamente, se van dando los plazos y llega a la carta de ciudadanía. Pero el amparo es distinto, porque a nosotros el amparo, y sobre todo el amparo de salud, que es el más delicado de todos, que tenemos que resolver en horas, como decían Gonzalo y Alejandro, el amparo de salud tiene connotaciones muy especiales. Los primeros amparos, que eran los de las prótesis que mencionaba Augusto, era la diferencia entre la prótesis nacional que se hacía en San Martín y la prótesis que se hacía en Alemania, o el sistema computarizado de operación de prótesis de rodilla, que era el único que existía en aquel. Hoy estamos hablando de otro tipo de tratamientos, hoy estamos hablando de otro tipo de temáticas. Nosotros no tenemos equipos interdisciplinarios que nos digan la prótesis alemana es mejor que la nacional porque la alemana dura 25 años, como duran ahora, y la argentina dura 17, y la ventaja es esa, porque si la persona tiene 65 años, una cosa es la sobrevida a 25 o 27 años y otra es a 10 o 15. Es probable que no llegue a ninguna de las dos en algunos casos, pero es preferible la que nos dé un poquito más de tiempo porque después se la va a tener que cambiar. Bien, nosotros para decidir eso tenemos que recurrir al cuerpo médico forense y les puedo asegurar que a veces ni siquiera nos conforma la opinión técnica del cuerpo médico forense. Antes de firmar pensamos, ¿está bien lo que estoy haciendo? Porque nosotros conocemos parte de la verdad. Nosotros conocemos la verdad jurídica nada más del expediente, pero hay toda una otra verdad impresionante o muy grande, que a nosotros no nos llega, que no la conocemos. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, ¿qué hacemos con este tema del desfinanciamiento que nadie cubre de las obras sociales? ¿Sí? Porque hay una realidad, hay tratamientos de alto costo, hay medicamentos de alto costo, y las obras sociales están
presentando balances negativos sistemáticamente desde hace 4 años. Uno de los casos que le traigo es este, BKJ, porque era una menor, que era la chica esta del Brinuera, la niña esta del Brinuera, cantidad 12, para abreviárselo, eran $120.000 por año más o menos que tenía que aportar la obra social del personal de la industria del vestido. No estoy hablando de la UOM, de la UOCRA, de SMATA, no. Del vestido, ¿sí? Obra social que hace 7 años tenía 16.183 afiliados y al momento del pronunciamiento tenía 8.000 afiliados. ¿Qué dijimos nosotros en esto para tratar de resumírselo? Porque acá se había acreditado la enfermedad, la necesidad de la droga, que era discapacitada, que el certificado de discapacidad estaba vigente. Es decir, teníamos todo abrochadito y cerradito, pero teníamos una obra social que había disminuido al 50% su padrón de afiliados y que a su vez tenía, yo no me acuerdo si eran los 4 o 5 últimos ejercicios, 5 últimos ejercicios, todo con resultado negativo y con pérdida al año 2000, es decir, del 2018 17 millones de pesos, al 2019 18 millones de pesos, al 2020 18, un poquito más, ¿no? 18 millones, y al 2021 27 millones de pesos. Esto era el estado de quebranto. Si a esto le sumábamos este tratamiento, empolvábamos la obra social, le poníamos el RIP, la placa y a otra cosa mariposa y se acababa la historia. Bueno, no tan así, pero podía llegar a ser, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que hay que analizar en este caso? Nosotros tuvimos por demostrado el supuesto excepcional que habilita la condena subsidiaria al Estado Nacional. ¿Por qué? Porque si es quien tiene que velar constitucionalmente por el derecho que es el más importante que tiene toda la sociedad, que es el derecho a la vida, y que obviamente incluye el derecho a la salud, para decírselo rápidamente, acá lo dijimos mucho más lindo, más floripondeado, todo, pero esto pesa sobre aquel que tiene que garantizarlo. ¿Quién es? En este caso el Estado Nacional. Lo mismo en el otro caso, en el de Pinraza, que era la obra social del Senado, les aclaro, ¿eh? Que mejor no les cuento los balances, y hay mucha gente del Senado acá, pero bueno. Pero la idea es justamente esa. Nosotros decíamos que no se le puede cargar a los restantes afiliados de la obra social el verse disminuido considerablemente de los ingresos para afrontar gastos. Además, podría importar un detrimento en el suministro de la medicación, no solo al amparista, sino a todos los demás integrantes de la obra social, ¿no? Y se pudo demostrar en autos una sobrecarga en el obligado principal susceptible de afectar la sustentabilidad económica financiera de la entidad, por lo que le corresponde al Estado Nacional financiar la parte sustancial de la medicación reclamada. Y acá nos referimos a antecedentes nuestros de la misma sala, ¿no? Que eran algunos de los que yo les había mencionado. ¿Cómo terminó esto? Nosotros terminamos diciendo que la obra social tenía que responder, porque es la obra social, pero en un 10%. Y el Estado Nacional debía hacerse cargo del 90% del costo de la droga y tratamiento que le correspondía a esa chica. Este es el Pinraza contra la obra social de acá del Senado. La dirección era la Dirección de Ayuda Social del Congreso de la Nación. También dijimos exactamente lo mismo. El fundamento es el mismo. El garante del derecho a la vida y su correlato más importante, que es el derecho a la salud, le corresponde al Estado Nacional, porque es algo que está constitucionalmente en el preámbulo de la Constitución del 53, y ya lo mencionó el doctor Maraniello hoy cuando empezamos. Entonces, si reconocemos esto y reconocemos que esto es así, lo que tenemos que hacer, muchachos y muchachas, es sentarnos todos en una misma mesa, senadores, diputados, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, obras sociales, prestadores de salud, laboratorios, y no digo barajar y dar de nuevo, sino sentarnos y tratar de determinar cuáles son las pautas para que el sistema de salud funcione bien. Pero hay una cosa más que quiero resaltar, porque si yo dije en su momento que el cuerpo médico forense no era suficiente, y ya termino con esto, yo creo que también necesitaríamos contar con un ente interdisciplinario que nos asesore a todos, que realmente sea interdisciplinario y que sobre todo nos asesore a nosotros, porque
diputados, senadores que hablan del derecho a la salud, que son médicos. Nosotros que decidimos somos abogados. Necesitamos de los médicos para determinar si el tratamiento es viable y a veces de médicos y de contadores para ver si el financiamiento es correcto, si lo que cobran los laboratorios es el que deben cobrar o el que no deben cobrar, de acuerdo a los derechos de patente que tengan, si están haciendo... Yo no sé si están haciendo un negocio con estas drogas. Yo lo que sí sé es que estas drogas eran necesarias para alguien y que otro alguien, sea la obra social o coparticipada con el Estado, en su gran mayoría garante del derecho a la vida y a la salud, eran los que tenían que intervenir en esto y sustentarlo. Pero quiero cerrar con esto. Yo lo que anhelo es que este tipo de reuniones sean el puntapié inicial para que todos nos sentemos en una mesa, no digo una gran mesa, en una mesa como la gente, pongamos los puntos sobre las IES, cuáles son las necesidades de cada uno y conformar un sistema de salud que realmente sea viable. Muchísimas gracias.